Bien, estimados estudiantes, en esta ocasión pues vamos a, ahora sí les voy a pedir un poco de participación a ustedes, puesto que en la última clase se dejó como trabajo autónomo la revisión de un documento, ¿no?, en donde se planteaban la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué significa la función? Bueno, ¿cuáles eran las funciones del lenguaje? ¿No? Y ustedes efectivamente hicieron la respuesta a ese foro, ¿no? Y ahora pues les quiero pedir de una manera voluntaria que los estudiantes, al menos 3, me indiquen sobre las funciones del lenguaje y me expliquen y compartan con sus compañeros de qué se trata estas funciones del lenguaje. Pueden escoger una de esas 3, por ejemplo, que estamos allí mostrando, ¿no? Tiene la palabra el estudiante que quiera hablar, puede desbloquear su micrófono eh, y participar. ¿Tienen la palabra? Bueno, profesor, ¿le puedo hablar de la función apelativa? Por Por ejemplo, supuesto. Adelante, adelante. sí. Bueno, la función apelativa recae el peso específicamente sobre el receptor. Entonces, la función es emitida por el emisor, valga la redundancia, y afecta en manera directa al receptor. Efectivamente, ¿no? Te agradezco mucho. En la función apelativa, lo importante es que lo que se diga haya llegado al receptor, ¿no? Exacto. Aquí entonces, claramente es un punto diferenciador entre la comunicación y la expresión, ¿verdad? Ujú. Porque cuando yo me expreso, yo digo cualquier cosa y no me importa de qué manera llegó al receptor. De hecho, no me importa si llegó o no a algún receptor. Simplemente me desahogué y me expresé, ¿no? Me expresé irresponsablemente, inclusive puede haber sido, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una limitación a la libertad de expresión, legalmente hablando me refiero, ¿no? Uno no puede imputar delitos al expresarse. Es decir, yo al expresarme puedo inclusive decir que alguien es feo, o decir es más feo que el diablo, por decir algo, ¿no? Puedo decir una cosa así, que es ofensiva, pero lo puedo decir. Lo que no puedo decir es, tal persona es un violador, porque le estoy imputando un delito, ¿ya? Si yo hago esa afirmación, es una afirmación temeraria y puedo tener responsabilidad penal sobre las expresiones. Y yo digo, pero yo tengo una libre expresión. Yo puedo decir que esta persona tiene cara de asesino y seguramente es un asesino y un violador de criaturas, ¿ya? Entonces, en ese caso, la expresión, al afectar un bien jurídico protegido, que es la buena honra, y al afectar un principio constitucional, que es el principio de inocencia, de que se presume la inocencia de cualquier persona hasta que se demuestre lo contrario, entonces termina siendo delictual y por lo tanto termina teniendo una sanción penal, ¿no? Está tipificado en el Código Penal que si una persona expresa algo de una manera temeraria, hace una acusación maliciosa y temeraria, maliciosa sobre todo, en este caso, eso no entra dentro de la libertad de expresión, eso no entra en la libertad de expresión, eso ya rebasa la libertad de expresión, por lo tanto, eso tiene responsabilidad penal. Entonces, la función apelativa va más allá de la expresión y da y arriba a la comunicación, porque la comunicación intenta compartir significados, ¿no? Muy bien, ahora otro estudiante, hombre o mujer, que quisiera mencionar algo sobre las otras dos funciones, ¿no? La representativa o la expresiva. Buenas tardes, Yo, profesor. profesor. ¿Eh? Hola, buenas tardes, profesor. Adelante.
Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar sobre la función expresiva. La función expresiva, que también se denomina emotiva, trata de en donde el emisor expresa sus sentimientos. Por eso se la conoce también como emotiva. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, ¿no? La función expresiva del lenguaje, como ustedes se dan cuenta, tiene que ver con la manifestación de emociones, ¿no? Yo puedo manifestar emociones con el tono de voz, ¿no? Si es que estoy, por ejemplo, ¿no? Cuando uno escribe en WhatsApp, ¿cómo manifiesta una emoción? Poniendo mayúsculas, ¿no? En WhatsApp, si usted escribe con mayúscula, se entiende, ¿no? Se ha convenido de que si usted escribe con mayúscula está gritando en WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí está expresando una emoción, ¿no? Ahí tenemos la función expresiva del lenguaje, ¿no? Y finalmente, la representativa es la función semántica, ¿no? Del lenguaje, que tiene su contenido, su significado. Vamos a ver las diapositivas, ¿no? La función representativa, aquella por la cual el lenguaje llega a transmitir un contenido, consiste en simbolizar con ideas la realidad. Orienta el mensaje hacia el contexto o hacia el referente. Su propósito es informar. Intenta explicar algún suceso, término, describir relaciones entre conceptos, o bien instruir sobre algún proceso o conocimiento. Las instrucciones, los informes, las demostraciones, las explicaciones sobre el funcionamiento de máquinas, etc., entran en lo que nosotros denominamos la función representativa, ¿no? Aquí la palabra clave es la palabra semántica, ¿no? Semántica, es decir, significados. Habíamos mencionado nosotros en clases anteriores que hay palabras que son polisémicas. Polisémica significa que tiene varios significados, ¿no? Viene de la semántica. Semántica estudia los significados. Las palabras polisémicas tienen distintos significados. Si dos economistas están hablando sobre la demanda, ¿no? Entonces dice, sí, la demanda de acciones y la demanda de bonos y la demanda de dinero, y en eso se acerca un abogado y escucha, ¿no? Sí, la demanda de dinero ha crecido, ni sé qué, ni sé cuánto. Sí, y la oferta del mercado M1, ni sé qué, ni sé cuánto, ¿no? Entonces el abogado dice, oye, disculpe, esa demanda de que ustedes están hablando, ¿es civil o penal? Entonces uno dice, ¿demanda civil o penal? ¿O es contencioso administrativo? ¿O es una demanda laboral? Bueno, entonces los abogados, luego se acerca otro abogado y le dice al primer abogado, oiga, abogado, en ámbito penal no hay demanda, en ámbito penal es denuncia. Ah, cierto, tiene razón, las demandas solamente son en temas civiles, contenciosos administrativos, laborales, etcétera. Pero en penal tiene razón, en penal no hay demandas, en penal es denuncia. Entonces, luego los dos economistas que estaban hablando se quedan viendo. Nosotros no estamos hablando de las demandas jurídicas, estamos hablando de la demanda en términos económicos, ¿ya? Entonces, allí nos damos cuenta de que la palabra demanda tiene distintos significados, ¿no? Tiene distintos significados, es una palabra polisémica, entonces tiene una función representativa, pero hay que aclarar en el contexto, ¿no? Entonces, en esta hipotética conversación entre economistas y abogados, dirán los abogados, entonces eso de allí no tenemos nada que hacer nosotros, ¿no? Entonces, a pesar de ser la misma palabra, demanda tiene distintos significados. La función representativa tiene que ver con significado, ¿no? Con los contenidos de las palabras. Cuando uno quiere comunicar en el ámbito académico, la función representativa tiene mucha importancia. Por lo tanto, uno va situando los puntos sobre el debate, ¿no? Dice, estos son los puntos sobre los que vamos a debatir. Y tiene que haber, pues, un orden, tiene que haber un método
etcétera, ¿no? Para poder analizar, para poder hacer un debate apropiadamente en el ámbito académico, ¿no? Eso está como reglado, digamos así. Hay reglas. En el ámbito político, en cambio, allí las reglas son como no tan rígidas, ¿no? Son más móviles, porque lo que se intenta es persuadir. En el ámbito político, en el ámbito religioso, por ejemplo, y religioso también, no se intenta explicar, no se intenta explicar, se intenta emocionar al auditor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este preciso momento yo no estoy aplicando la función apelativa, yo he aplicado la función representativa que les he mencionado, ¿no? Si yo quisiera expresar la función apelativa, yo tendría que atraer su atención a través de modulaciones en la voz, ¿no? Decirles, estimados estudiantes, ustedes tienen que tener claro que no es lo mismo la función apelativa que la función representativa. ¿Ya? Claramente estos manejos de voz, etcétera, tienen que ver con esta función apelativa, ¿no? Intentan atraer, dirigir la atención, hacer un llamado al oyente, dice aquí un llamado al pensamiento del oyente, busca provocar un cambio de actitud, un convencimiento emotivo de las personas. Dice convencimiento racional o emotivo, pero en realidad es más emotivo que racional. Entonces aquí dice convencer a la gente de no utilizar productos que dañen el planeta, participar en una discusión y expresar los puntos a favor o en contra, hacer que el público crea los beneficios de un determinado producto, etcétera, ¿no? Es decir, aquí ya estamos hablando, si decíamos que en la anterior función lo importante era la semántica, en esto de acá, en esta función apelativa, lo importante son las emociones, ¿no? Por lo tanto, aquí entra una disciplina que es muy fascinante, muy bonita, que se llama la oratoria. La oratoria. Por eso es que los políticos son buenos oradores y también los religiosos, ¿no? Los pastores de las iglesias evangélicas, los curas, los sacerdotes de las iglesias católicas y cualquier representante del mundo espiritual, evidentemente tiene que ser un buen orador, ¿no? Tiene que ser un buen orador. Y no solamente se vale de las citas bíblicas, sino que también utiliza una modulación. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Los pares de sufrir, ¿no? Por ejemplo, ellos son, tienen un manejo del lenguaje no verbal muy, muy fuerte, muy estudiado, ¿no? Y por eso es que tienen muchos adeptos. Y claro, hay casos en los cuales se traslapan estos dos mundos que no deberían de traslaparse, ¿no? O sea, hay veces que los religiosos se lanzan a la política, ¿no? Y eso lo hemos visto sobre todo en Brasil, ¿no? La cuna de los pares de sufrir, Brasil, ha, digamos, yo voy a utilizar ha parido, ¿no? Pero no creo que es la palabra apropiada, pero ha generado una gran cantidad de políticos, ¿no? Y precisamente los evangélicos son una de las fuerzas que le dan soporte al actual gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Jair Bolsonaro, en gran medida, es fuerte y ganó sus elecciones por los votos que cosechó a través de la iglesia evangélica. Y precisamente la iglesia evangélica también es la que sostiene, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, el gobierno republicano de Donald Trump. O sea, hay ocasiones en las cuales se traslapan estos mundos religioso y político, lo cual no debería ser así, porque el mundo religioso tiene que ver con la vida después de la muerte, mientras que el mundo político tiene que ver con el poder en esta vida, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de dos ámbitos completamente distintos.
la función expresiva. Es la que manifiesta el estado psíquico y anímico del hablante. El mensaje exterioriza los sentimientos y las emociones, intenta lograr el encuentro y la comprensión entre el hablante y el oyente a través de la naturaleza social del lenguaje y cumple el fin humano de la comunicación, que es precisamente el de acercarnos los unos con los otros, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos mencionado estas tres funciones, ¿no? En resumen, contenido, necesidad de atraer al uno con el otro y manifestar emoción, ¿no? Otras funciones son la función poética, la función metalingüística y la función fática, ¿no? El texto nos menciona esa función poética que busca atraer la atención a través de un uso estético del lenguaje. La función metalingüística se centra en el propio código de la lengua, ¿no? Es decir, habla sobre el propio lenguaje. Y la función fática, su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, ¿no? Por supuesto, claro, ok. Ahí estamos hablando de la función fática del lenguaje. Es decir ok no comunica nada, ¿no? Lo que está cumpliendo es una función fática. El lenguaje verbal, con el lenguaje verbal las ideas se traducen en palabras. La lingüística como ciencia, que asume por objeto el estudio del lenguaje humano, ha señalado al lenguaje, a la lengua y al habla como estructuras del proceso de conformación de mensajes que, a su vez, daría formas diversas de comunicación verbal. La lengua es definida por Edward Sapir como la red compleja, cambiante, de adaptaciones diversas según los modos de vivir de cada pueblo. Cuando nosotros hablamos de la lengua que tienen los esquimales que viven en el Polo Norte, evidentemente, como su modo de vivir es diferente al modo de vivir nuestro, que vivimos en el Ecuador, en la mitad del mundo, evidentemente en su lengua ellos tendrán muchísimas más palabras para referirse a aspectos específicos del frío, ¿no? Entonces se referirán a cuestiones del frío con muchísimo más énfasis. Nosotros tenemos unas pocas palabras relacionadas con el frío, ellos tendrán un vocabulario muchísimo más rico. ¿Por qué razón? Porque eso forma parte de su modo de vivir. Los lenguajes, la lengua tiene un carácter histórico, ¿no? Producto de la evolución del tiempo. Hay lenguas que todavía tienen vigencia y hay lenguas que han desaparecido, ¿no? El latín, por ejemplo, se dice que es una lengua muerta. Ya la gente no habla latín, no escribe en latín. Claro que es un idioma de referencia. Yo les mencionaba a ustedes en clases anteriores que el derecho romano está en latín y se estudia en latín, ¿no? Por eso es que cuando nosotros estudiamos latín, hablamos del status civitatis, ¿no? Y lo decimos así en latín, ¿no? Pero es una lengua muerta, ya la gente no se comunica en latín, ¿no? Antes, hasta el siglo pasado, me parece que el derecho canónico utilizaba el latín y en las homilías inclusive se decía ciertas partes de la misa utilizando el latín, ¿no? Sobre todo los más conservadores. Ahora, pues las misas se dan en el lenguaje natural de cada pueblo, en la lengua natural de cada pueblo. Entonces aquí tenemos como un ejemplo la expresión vuestra merced de los inicios de nuestro idioma. Se transformó luego
en vuesarset, vuasé, vusé, usted y luego en usted, ¿no? Entonces, allí nosotros entendemos, y no sé si uno de ustedes vio una película que emulaba la, la colonia portuguesa, digamos Brasil en tiempos de colonia portuguesa, una novela que se llamó Chica da Silva, ¿no? Y ahí utilizaban mucho esta expresión vuestra merced, ¿no? Y esa expresión vuestra merced hoy simplemente es usted. El trato formal, usted, y la palabra usted tiene su origen en vuestra merced. Entonces es como ha evolucionado la lengua. El habla es la forma como se manifiesta cada individuo, es la marca personal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos sobre las formas como se comunican los individuos, no podemos decir que está hablando de una manera incorrecta, ¿no? Si ustedes han escuchado a los puertorriqueños, ellos no utilizan la R, sino que a todo, en vez de la R, le ponen la L, ¿no? El puerto de Guayaquil, por ejemplo, dirían ellos, el puerto de Guayaquil, ni sé qué, ni sé cuánto, ¿no? No estamos diciendo que ellos hablan mal, ¿no? Porque se conviene, hay una especie de convención en términos de comunicación y lenguaje, de que se escribe mal, pero no se habla mal, ¿no? Se habla de una manera diferente, ¿no? Podemos no estar de acuerdo con esa convención, pero es como una especie de que uno puede ser muy, muy drástico y muy severo al criticar cómo escribe una persona, o puede ser más severo y criticar cómo escribe una persona, pero la severidad disminuye cuando se critica cómo habla la persona. Claro está que hay formas correctas, podemos decir, eh, o deseables, ¿no? Deseables de cómo se estéticamente hablando, cómo se escucha mejor, ¿no? Eh, Pero las formas como se habla, por ejemplo, el hablar del quiteño, ¿no? Que tiene un sonido característico, ¿no? O el cantado cuencano, ¿no? Que tiene un sonido característico, y la forma de hablar del guayaquileño, en algunos casos, es decir, uno puede identificar las formas como se habla, ¿no? No significa de que el cuencano está hablando mal y que el guayaquileño está hablando bien, ¿no? Estamos hablando diferente. Esa estructuración puede sufrir alteraciones de forma, pero su contenido se mantiene, ¿no? Un ejemplo concreto de esto es la forma como hablan los españoles y la forma como hablamos los ecuatorianos. Cuando yo quiero hablar de un tiempo pasado, en los ecuatorianos, en términos generales, utilizamos el pretérito anterior, ¿no? Ella vino, o, utilizamos más el pretérito perfecto, ¿no? Ella vino, o el pretérito imperfecto, ella venía, ¿no? El pretérito perfecto, eh, te dije tal cosa. O el pretérito imperfecto, te decía tal cosa. Pero los españoles, en cambio, ellos casi no usan el pretérito. Ellos utilizan el pluscuamperfecto. Si te han escuchado a un español que dice, pero es que te he dicho ni sé qué cosa, pero es que yo he ido, ni sé qué. O sea, la forma de conjugar el verbo ir, por ejemplo, ellos no dicen, te dije, yo te he dicho. Te he dicho es pluscuamperfecto. Te dije es pretérito perfecto. Son dos formas distintas como hablan. En este caso particular, las dos son correctas, ¿no? Sin embargo, cada una es distintiva de la región a la que pertenecen los hablantes, ¿no? El lenguaje es el vehículo para la comunicación de ideas
La lengua tiene que ver con los modos de decir o nombrar las cosas, y la comunicación es la interacción e intercambio de ideas con otros. Por ejemplo, estimados estudiantes, ¿cómo decimos nosotros cacahuate en Ecuador? Nuez. Maní. Maní, maní. Ustedes no dicen cacahuate saladito, cacahuate saladito. ¿No? Ustedes dicen maní salado, Maní ¿no? salado. ¿No? Como Bob Esponja. ¿Qué cosa dice Bob Esponja? Soy un cacao. Cacahuates. Pero miren ustedes, ¿no? Entonces esa traducción no es hecha por un ecuatoriano, ¿no? O por ejemplo, yo digo el albaricoque. ¿No? Esa no es una forma como referirnos a... Incluso también es regional, profesor, porque, por ejemplo, una vez me pasó que estaba en Chile comprando cola y yo le dije a la de la tienda, disculpe, ¿tiene cola? Y me dice, ¿cómo que cola? Y me queda viendo raro. Y luego entendí qué significaba cola. Y me dijo, deseas gaseosa. Y yo, ajá, sí. La cola es el trasero, pues, ¿no? Entonces, usted va a pedir, ¿cómo? Pues que quiere comprarle el trasero. ¿No? Entonces, claro, ¿no? O por ejemplo, en Perú, nuestros vecinos del sur, ¿no? Si usted usted hace una compra y se debe una funda, te pide una funda y dice, no, eso la venden en la farmacia. Y la funda es preservativo, pues, ¿no? Entonces, usted te dice, no, yo me refería a la funda, a la funda para poner y mientras más la quiere mejorar, Le la dicen empeora, ¿no? bolsa. Sí, Eso es bolsa. yo quiero una funda para el libro. Dice, ¿cómo que quiere una funda para un libro? Entonces, claro, allá es la bolsa, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, efectivamente, cada país, incluso nuestro propio país, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, yo le digo a ustedes, cuando escuchan la palabra feraz, ¿qué creen que hace referencia cuando un campesino de Manabí dice, esta tierra es feraz? ¿No? Qué difíciles. ¿Ah? Estas tierras son Son fértiles, ¿no? Productivo. Productiva. Así es. Sin embargo, el agricultor manabita, sobre todo, dirá, son tierras feraces, ¿no? Y pues uno se quedaría un poco, tal vez por asociación, ¿no? Bueno, las tierras que puede ser fértil, ¿no? Pero son distintas formas como nos comunicamos, ¿no? Utilizamos distintas palabras. La naturaleza de la comunicación se integra con miembros o personas, es transaccional, es dinámica y afecta recíprocamente.